Ahora sí, vamos con las preguntas para Carlos Luis. Carlos Luis, muy buenos días. Gracias por esperarnos estos minutos y sobre todo por estar con nosotros. ¿Cómo le va, mi estimado doctor Carlos Luis Sánchez Gaete? Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Gracias por sus adjetivos siempre muy amables con mi ejercicio profesional y no los estoy esperando, los estoy escuchando. Yo escucho este programa, así que me siento como en casa. Buen día. Bienvenido entonces, está en su casa. Vamos a empezar las preguntas justamente con el licenciado Alcides Montilla y luego el licenciado Julio Ayala Serra. Doctor Sánchez, hay varias inquietudes respecto del tema de esto que se ha denominado la tabla de consumo de drogas y que otros le dicen que es el umbrales de consumo de drogas, ¿verdad? Primero, ¿se ha derogado efectivamente la tabla? Punto uno. Y punto dos, ¿cómo queda el trabajo de las autoridades frente al tema de la tenencia de sustancias sujetas a fiscalización? Y tercero, de una vez, estoy notando que esta decisión, ¿qué podría originar? Inseguridad jurídica, corrupción, abuso policial, hacinamiento de cárceles y altos costos para el sistema de justicia. Su comentario, doctor. Gracias, Alcides, buenos días. Siempre un gusto conversar contigo. Y este particular es tan apasionante para mí, el derecho penal es lo que hago, entonces lo entiendo a la perfección y créeme que para quienes transitamos por el ejercicio profesional de la materia penal, la existencia de esta tabla de consumo de drogas, que es como se la conoce vulgarmente, pero realmente es una resolución del CONCEP por remisión del propio Código Orgánico Integral Penal, que establecía unos parámetros sugeridos por el CONCEP para que los jueces puedan facilitar el camino a determinar si una persona es consumidor o es traficante. Esa tabla sí ha sido derogada. Importante considerar que en el año 2019 la Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre la utilización de esta tabla como un insumo para determinar si una persona es o no traficante o consumidor, en función de la cantidad de sustancias que se hallaban en su poder. Pero evidentemente la Corte Constitucional lo que terminó por concluir es lo que le permite también concluir el sentido común. No es o no debe ser el único criterio para discriminar a una persona si es consumidor o es traficante. En tal virtud, una investigación penal que se supone es una construcción de indicios elevados por la Fiscalía, elevados por la policía, por los peritos del Departamento de Criminalística y que ponen ante un juez un caso con indicios para atribuirle responsabilidad penal, es la forma como se debe discriminar o de determinar si una persona es o no consumidor, y no una tabla. Entonces, esta tabla ya no estaba tan en uso, por cierto, en los juzgados de la República, sí era un insumo adicional, pero se produjo un fenómeno, y ese es el análisis que ha hecho el gobierno. Muchos consumidores se empezaron a transformar en microtraficantes para efectos de incluso pagar su propio consumo. Y eso como consecuencia de del crecimiento de la actividad delictiva relativa a la venta y consumo de sustancias estupefacientes. Entonces, en mi opinión, la derogatoria de la tabla de consumo de drogas, como se la conoce, no causa un problema que no pueda ser resuelto mediante la estricta aplicación de la ley penal y la correcta evacuación de la prueba dentro de los procesos, por un lado. Por otro lado, usted me habla de un ambiente de inseguridad jurídica, me habla también de corrupción. Es decir, la tabla no va a hacer ninguna diferencia en este país que está, lamentablemente, debo decirlo, sumido en la corrupción. Hay que tomar otras acciones. Y obviamente, quienes estamos de acuerdo con lo que ha hecho el presidente al derogar esta tabla, me incluyo, por cierto, proponemos que el presidente y el gobierno nacional continúe tomando decisiones en el camino de resolver el problema. ¿Cuáles son? Y los conocemos todos. El hacinamiento en las cárceles,
el control de las cárceles para que no se produzca la venta y el consumo de drogas en las cárceles, y obviamente poblar las redes públicas de hospitales con clínicas para rehabilitación a las personas que son adictas, porque la adicción es una enfermedad. Y eso es otra cosa muy importante de considerar, porque este es un problema de salud pública. El artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica y reprime el tráfico de sustancias sujetas catalogadas a fiscalización, es decir, drogas y también los precursores, el mismo artículo 220 ya decía y continúa diciendo que no es punible, es decir, no se entiende como delito al que tenga en su poder sustancias, drogas, para su consumo. Es decir, la no criminalización de la adicción es un fundamento del propio tipo penal que previene este delito y está garantizado por la Constitución de la República del Ecuador. Eso no ha cambiado ni va a cambiar. Doctor, mire, yo recuerdo cuando se expidió esta tabla, hace muchísimo tiempo, ¿no? Se decía básicamente, vamos a garantizar el consumo de los ciudadanos hasta cierto grado y de ahí en adelante se iba a tener que penalizar y encarcelar a la persona que consumía más arriba, por ejemplo, de 10 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta de cocaína, 1 gramo de clorhidrato de cocaína, etcétera, ¿verdad? Si ya no tenemos esa tabla, ¿cómo va a ser el juez para juzgar en el momento en que viene un policía y le dice, aquí le traigo a un joven de 21 años que ha sido detenido por consumir droga? ¿Qué hace el juez ahí? Siempre fue igual. El juez no solamente tenía una tabla para determinar si eres o no consumidor. En primer lugar, tiene el sentido común y la sana crítica, pero procesalmente hablando, para que un juez pueda tomar una decisión, recibe indicios de parte de la fiscalía. La fiscalía, a su vez, recibe insumos o indicios recabados por la policía. Entonces, si se trata de un traficante, probablemente la forma de acercarse al proceso penal sea teniendo como antecedente una investigación. Y esta investigación, naturalmente, produce elementos o indicios dentro de la triple dimensión probatoria. Testigos y testimonios de testigos, escuchas telefónicas, interceptaciones telefónicas, mensajes de datos, colaboración eficaz, seguimientos y toda la investigación penal que lleva hacia el juez un escrutinio científico penal al momento de formular cargos. Así debería ser. Pero también para determinar si una persona es consumidora hay una prueba que es fundamental y evidente. Un examen toxicológico, una valoración clínica que determine si dentro de su torrente sanguíneo existen rastros del consumo de estas sustancias. Todos estos elementos le permiten al juez tomar una decisión en el momento de iniciar el proceso penal. Si no tiene todos estos elementos, tanto con la tabla como sin la tabla, el juez no podría tomar una decisión. Usted no puede llevarle a un juez, un consumidor que es encontrado en la calle con un paquetito de marihuana que probablemente se encuentren bajo la influencia de la sustancia y acusarlo de traficante, ni con la tabla ni sin la tabla. Las cosas son lo que son sin perjuicio de la existencia de esta tabla, que para que quede claro, es la tabla la que establece los umbrales de consumo. Estamos hablando de lo mismo, por si acaso. Entonces yo creo que la tabla ni era lo que la gente piensa, ni estaba permitido por la Corte Constitucional usarla como la gente piensa que se usaba, y en consecuencia su derogatoria básicamente no hace nada malo porque su existencia no aportaba nada bueno. Es decir, es una decisión inteligente de la mano de, por cierto, una propuesta de campaña que ha cumplido ni a las 24 horas de haber asumido el poder el presidente, lo cual me parece bien, porque marca una diferencia con sus antecesores. Tanto Lenín Moreno como Guillermo Lasso prometieron lo mismo y no lo cumplieron. Él sí lo ha cumplido. Ahora lo que esperamos todos es que refuerce la red de salud pública para que el problema de salud pública sea solucionado y también combata la delincuencia organizada para que la actividad ilícita que de donde provienen las drogas, de alguna manera en medio de esta región
porque es un problema regional, no solamente ecuatoriano, es difícil de resolver. No nos enfrentamos a un problema convencional. La delincuencia organizada no presenta una acción de protección, no demanda, no reclama por escrito, responde con armas, responde con muertos, responde con violencia. Y eso también tiene que responder la presidencia. 9 de la mañana, 54 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Carlos Luis Sánchez Gaete. Las preguntas con mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Doctor, de una vez le pido disculpas porque a las 10 de la mañana normalmente se me corta el fluido eléctrico por acá donde yo estoy. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, doctor, ¿qué pasaría con su experiencia jurídica si la vicepresidenta de la República no acepta realmente esta delegación de ir a Israel a buscar la paz entre israelitas y árabes? ¿Hasta qué punto eso es un abandono de cargo, incumplimiento de funciones, o simple y llanamente como hay una premisa fundamental, tengo yo entendido, yo fui sindicalista, que nadie puede ser obligado a hacer un trabajo? Sí, y mire, es interesante la pregunta que me hace, porque además de esto, desde que el Ecuador se dio a sí mismo una cosmovisión orientada hacia ser un Estado constitucional de derechos, allá en el año 2008 en Montecristi, hemos visto cómo se utiliza la herramienta de las garantías constitucionales para diversas cosas, entre otras, incluso muchas que no tienen realmente relación con la cuestión constitucional. Pero yo sí veo digno de análisis que esta decisión política y también administrativa de la Presidencia de la República pueda tener por ahí quizás algún elemento de una vulneración de derechos que la vicepresidenta con toda seguridad está analizando. Pero es lamentable. A mí lo que me deja esto es que me parece una decisión un poquito apresurada y quizás excedida. Y lo que no me gustó, lo que me gustó menos fue el hecho de que varios actores del gobierno hayan replicado en sus redes sociales una felicitación que es a todas luces una burla. Entonces, me parece lamentable que empecemos así porque no es la primera vez. Espero que sea la última que un presidente y un vicepresidente tienen esta relación tan pobre. Si ella se niega ya vamos en pocos minutos, de hecho, a escucharla, si ella se niega a trasladarse a este lugar, se entiende que está incumpliendo las disposiciones del presidente. Yo no sé si el presidente vaya a continuar llevando el tema más allá. Probablemente quede ella como una vicepresidenta sin funciones, sin actuar. No sé tampoco por qué se ha tomado esta decisión, pero se pierde un actor importante. Se pierde, y no digo importante porque hayamos votado los ecuatorianos mayoritariamente por ella, porque probablemente tiene sus votos también, sino que me refiero a que cada espacio de poder en el país debería ser aprovechado para sacar el país adelante. Y lamentablemente esta disputa personal una vez más se antepone a los intereses de la República y del país. Doctor, usted dice que en alguna medida esto es una burla y que ha habido funcionarios que se burlan cuando la felicitan de ir a una tarea que realmente no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Porque, oiga, el presidente de los Estados Unidos, el presidente ruso, el presidente chino, las Naciones Unidas, nadie ha podido resolver el tema de la guerra de los árabes con los israelitas, y va a ir nuestra vicepresidenta, una bisoña persona en materia internacional, a ayudar a resolver esto. ¿Hasta qué punto esto puede traerle consecuencias si es que el presidente no explica al país cuáles son las reales circunstancias por las que ha tomado esta decisión? Yo creo que ya a esta altura la afectación política tiene que haberse producido. Es una cuestión reputacional. Después de todo, no se olviden que es un hombre el que le dice a una mujer en una relación de poder que se traslade a un lugar donde están pasando cosas bastante complicadas de sobrellevar y de resolver, que evidentemente ella no va a resolver. Entonces, sí es un mensaje. Para mí, la decisión que tomó el presidente es un mensaje claro y contundente. No sé si está pasado de la raya, pero eso ya es una cuestión que él deberá enfrentar y su gobierno deberá enfrentar.
las consecuencias de sus actos, ¿no? Como en la política todo es así, él tomó una decisión y ahora tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Lo que sí veo es que no ha despertado la vicepresidenta una respuesta desde el feminismo, desde las diversas actoras del feminismo, como yo hubiera esperado. Es decir, parece ser que la vicepresidenta no es que, digamos, sea muy simpática tampoco ante la opinión pública. Y ante eso, quizás es que esta decisión que se tomó de pronto no sea tan mala. Desconozco. La política no es mi área. En mi opinión, sí hay, digamos que por ahí uno que otro elemento que podría interpretarse como una vulneración de derechos. Y ante eso ya veremos cómo responde la vicepresidenta, que creo que se pronuncia en breves minutos. Bueno, la vicepresidenta se ha venido ganando prácticamente la animadversión del presidente, ¿no? En campaña salió con cosas que el presidente bajo ninguna circunstancia había mencionado, ¿no? O sea, el actual presidente. Y luego de eso, pues esa actitud de irse a comer hornados al mercado el día en que se tenía que atender a las delegaciones internacionales, a los diputados, a los prohombres de este país, irse a comer al mercado, pues también raya en una especie de desafío, de soberbia o de querer hacer quedar mal al presidente de la República. Es por eso que lo que el presidente ha hecho debe tener alguna justificación. Lo que sería bueno es que él la diga públicamente, porque su actitud ha generado malinterpretaciones y una cuestión de conceptos disímiles totalmente. Ingeniera Noemí Ceballos, continúe con el diálogo, por favor. Buenos días. Buenos días, Julio. Muchísimas gracias. Buenos días, doctor Sánchez. Un gusto tenerlo en estos micrófonos. Lo estaba escuchando y sí, coincido con usted. Estábamos hablando casualmente aquí con Andrés, que estamos en la radio fonofísica, y es súper extraño, ¿no? La relación que tiene, y como decía Julio, parte de que cada uno ha abonado también a estos actos y decisión de enviarlas como un acto de la quiero lejos, más o menos así, ¿no? Eh, Volviendo al tema de la tabla de drogas, usted mencionaba hace un momento, usted decía que, y coincido también, doctor Sánchez, que esto no solamente es un tema de la tabla, sino un tema generalizado. Yo creo que también es un tema de educación, de los puertos, de los accesos a nuestro país como país de tránsito o como país productor. No sé si estemos catalogados de esa manera. El tema de las cárceles. Eh, Desde el punto de vista de seguridad y teniendo en cuenta que es un gobierno de 1 año y medio, ¿qué pudiera hacer el presidente actual desde la parte, digamos, constitucional? No sé si a través se decía ir por una consulta popular, por ejemplo, modificar ciertos aspectos para controlar puertos, cárceles, etcétera. Desde su punto de vista, ¿qué se pudiera hacer? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Muchas cosas, y él algunas ya las ha propuesto. La menciona usted, la consulta popular, y la consulta popular debe estar enmarcada en los temas fundamentales para brindar seguridad. El principal, el principal de todos, fortalecer las fuerzas del orden público, la Policía Nacional, a través de permitir la participación activa de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. Y algo que queda como una idea que quedó en el aire por parte del gobierno saliente, el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, esto Mm. de darle el trato a la delincuencia organizada que le corresponde al terrorismo, y con ello las duras medidas que como consecuencia de esta decisión podría tomar, en primer lugar, la función ejecutiva a través de la policía y las Fuerzas Armadas, pero en segundo lugar, y eso sí no se ha visto, la Fiscalía General del Estado, al formular cargos, muchas veces lo hace por delincuencia organizada cuando hubo esta idea de llevarlos adelante como terrorismo, y yo creo que sí se encuadran en los elementos objetivos del tipo penal de terrorismo. Esto de poner bombas, esto de secuestrar personas y pedir un rescate, esto de circular panfletos amenazantes, obviamente causan terror en la ciudadanía. Entonces yo creo que, repitiendo, ¿no? La participación activa de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, primero. Segundo, darle el trato de terroristas a la delincuencia organizada, de tal forma que puedan
endurecerse los procedimientos y las penas en contra de las personas que formen partes de estas estructuras. Y naturalmente, si no hacen esto, no va a pasar nada. Tienen que tomar el control de las cárceles, verdaderamente. Verdaderamente. Si no ocurre aquello, simplemente se trata de un traslado de los delincuentes de un lugar hacia otro, y con la tecnología que existe hoy en día, fácilmente pueden continuar ejecutando delitos desde las cárceles, como hemos venido viviendo desde hace mucho tiempo. Miren que incluso se ha llegado a saber que el asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio se habría ordenado desde el interior de una cárcel. Entonces, hasta que eso no cambie con medidas tan simples como la propuesta y recojo otra del ex candidato Jan Topic, de poner tecnología que obstruya la señal de los celulares, hasta que no haya un verdadero control tanto del aire como de la tierra en los alrededores de las cárceles, impidiendo el uso de drones, tanto como para traficar mercaderías, armas y droga, como para causar daño, no vamos a poder tener un resultado plausible. Y este mismo fenómeno de la derogatoria que ha tomado de la tabla de consumo de drogas, el presidente implica que tenga que tomar decisiones relativas, más cárceles, si van a haber más detenidos, si van a haber más personas privadas de su libertad por el hecho de consumir, confundidos con traficantes, y la prisión preventiva está a la orden del día en este tipo de casos por parte de la Fiscalía, pues impera ya la construcción de más cárceles, y cárceles que estén verdaderamente bajo el control del gobierno. También tiene que facilitarle tecnología a la Policía Nacional. Yo escucho testimonios de decenas, si no cientos, de policías que renuncian a su trabajo porque no los tratan bien, porque no les pagan bien, porque no les pagan a tiempo, porque no los alimentan, porque no les dan habitación y vivienda. Tienen que poner gasolina a los vehículos no están blindados, los infames chalecos antibalas, es decir, recurso humano y material para las fuerzas del orden. Eso es imperativo. Y no sé cómo, pero tiene que meter mano de alguna forma en la Administración de Justicia Nacional. No se aguanta más. El Consejo de la Judicatura es un desastre. Totalmente. Es utilizado para la persecución política. Se ríen en nuestras caras. Incluso la propia Fiscalía General del Estado ya les ha formulado cargos y siguen en funciones. Yo no recuerdo, tengo 43 años apenas, pero en toda mi vida yo no recuerdo que un funcionario público tenga la vergüenza o sea, tan sinvergüenza como para tener semejante problema y no de un paso a un costado, ¿no? Se veía antes que ante un procesamiento, un cuestionamiento de importancia, un funcionario público pedía permiso temporal para enfrentar su problema y no involucrar a la institución en estos asuntos. La verdad es que es penoso el estado catastrófico de la Administración de Justicia Nacional, y sobre ese particular creo yo que debería, y los que he mencionado, incluirse en la consulta popular. De acuerdo, totalmente. Ahora, en el tema de las cárceles, ¿no? Yo digo a veces, ¿para qué inventarnos el agua tibia? ¿Pudiera ser El Salvador un referente para tomar medidas de lo que ha hecho Bukele en este país? Puede ser. Yo no conozco de cerca la realidad. Se hablan de muchos abusos, pero si se cuidan los abusos, las medidas estrictas, soy favorable, en mi opinión es favorable hacia las medidas estrictas. Vemos que la tasa de mortalidad en este país se redujo a 0, lo cual es una utopía en el Ecuador. Yo creo que no hay bien más importante que las vidas de las personas. Entonces, sin embargo, yo no sé si Daniel Noboa tenga el respaldo popular que tiene Bukele. Entonces, ya vivimos nosotros un periodo o varios periodos. En Guayaquil, un líder local como Jaime Nebot, en el país, un líder nacional como lo fue Rafael Correa, que bien o mal, coincidamos o no con sus ideas, en ambos casos eran personas que tenían una legitimidad absoluta popular.
Entonces, muchas veces tomaron decisiones difíciles de tomar o que en otras circunstancias no hubieran podido tomar. Yo no creo que Daniel Noboa esté en esa posición ahora. Espero por el bien del país que si hace bien las cosas llegue a semejante escenario dentro del que pueda tomar decisiones. Nayib Bukele tiene una aprobación importante. Es un fenómeno digno de estudio lo que está pasando allá, pero si digamos que no llegamos a ese extremo, pero cuando menos que existan en el país cárceles que estén bajo el control del Estado. Eso es básico. De Y acuerdo. no lo han logrado. Y no entiendo qué es lo mucho que se ha hecho, que parece poco, y entonces Daniel Noboa tiene que hacer mucho más. Coincido totalmente. Las 10 de la mañana con 9 minutos. Carlos Luis, una consulta aquí luego de la pregunta de Noemí. En el tema de la tabla o de la derogatoria de la tabla, ¿cuánto tiempo debemos esperar para que haya una normativa por parte de las autoridades de justicia y policiales una vez que queda ese hueco ahí, o se necesita efectivamente una modificatoria del COIP? ¿Pudiera modificarse un reglamento o es necesario hacer una reforma legal? Buena pregunta, y interesante el análisis desde la perspectiva técnico-jurídica. ¿Por qué hablamos de esta normativa relevante? Recordemos que el derecho es un sistema, no es un conjunto de normas, sino un sistema. Y como sistema está integrado. Entonces, esta integración para que funcione implica que ciertas normas van a prevenir ciertas cosas y como el derecho y las normas son una construcción humana, para poder funcionar frente a cuestiones nuevas, porque la sociedad evoluciona y el derecho evoluciona con la sociedad, hay normas que establecen un marco referencial y que se remiten a otra normativa que puede ser derogada de una forma más sencilla para poder ejecutarse. Entonces, el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal previene dos espacios para este tipo de normas referenciales que en doctrina se conocen como ley penal en blanco o como aplicación de la norma por remisión. El artículo 220 en esencia previene el tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, o sea, las drogas y los precursores químicos para producirlas, pero el verbo rector de este delito es la comercialización ilícita de estos productos, no el consumo. Y eso tajantemente lo previene el propio artículo 220. Entonces, es importante, hay dos cosas de trascendencia en esto. Primero, dependiendo de la cantidad de drogas encontradas por la justicia en cada caso, los procesos se ventilan y son sancionados con una pena diferente. Hay las famosas escalas. Las escalas corresponden a el tipo de droga y la cantidad de droga que es hallada en el acto. Y como consecuencia de ello, una pena. Eso es una cosa. Pero por otro lado, existe también la diferenciación entre la conducta del consumidor y del traficante. Y para eso, el Código Orgánico Integral Penal se refiere a para determinar, que los jueces para determinar si una persona es o no un consumidor, se remitirán a la norma pertinente. Y ahí es donde existe el vacío legal al que te refieres. Existía la resolución del concepto, pero la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en el sentido de que esta resolución no es un elemento determinante, sino el escrutinio científico del proceso penal a través de la valoración de varias pruebas. Así que puede no haber la normativa, los jueces tendrán que valorar los elementos que la fiscalía presente en el momento de formular cargos, pueden hacer exámenes toxicológicos, pueden revisar antecedentes si hay reincidencia, pueden revisar si pertenecen a bandas de delincuencia organizada, porque también hablemos claro, que seas un consumidor no necesariamente implica que no seas un traficante, y lo mismo a la inversa.
Entonces, la ley no puede prevenir absolutamente toda la casuística que puede existir alrededor de un ilícito. Esta herramienta era una facilidad, pero esa facilidad se distorsionó y en consecuencia un paso importante hacia corregir estos errores era derogarla. Y ahora, ¿qué van a hacer los jueces? Pues tienen que interpretar la ley. ¿Qué van a hacer los fiscales? Pues tienen que presentar indicios. ¿Qué va a hacer la policía? Pues tiene que investigar mejor. Esa es la respuesta. Sí, esa es una respuesta que entonces vamos a los hechos. No depende solo de normativa, depende de personas, ¿no? Siempre es así. La administración de justicia es un problema humano más que normativo. La aplicación de la ley, y por eso los jueces son seres humanos de carne y hueso. Tienen discernimiento, tienen sentimientos. Si fuera tan fácil como aplicar una ecuación jurídica, bastaría con desarrollar inteligencia artificial, ingresar la información del parte policial y las evidencias dentro de un software y con eso tendremos una sentencia. Pero así no funciona la justicia y está bien que no funcione así. De acuerdo. Sí. Gracias al doctor Carlos Luis Sánchez Gaete. No sé si Alcides tenía alguna otra inquietud antes de terminar con este importantísimo tema, una vez derogada la tabla de consumo. Sí, uno breve, doctor Sánchez. Mañana han llamado a los legisladores a que vayan y que voten realmente por este juicio al presidente, el presidente Lazo. Hay muchos que dicen que él ya no puede ser juzgado políticamente porque él ya no es presidente de la República. Y otros dicen que se debe de reanudar el proceso de juicio político, ¿verdad? En base a lo que dispone el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Quién tiene la razón realmente? ¿Los que dicen que Lazo ya no puede ser juzgado o los que dicen que Lazo mañana va a ser juzgado y va a ser censurado para que quede inhabilitado por 2 años para que no ejerza ninguna actividad pública? Bueno, la cuestión del juicio político es que no atiende necesariamente un procedimiento estrictamente prevenido por la ley, aunque sí tiene sus reglas y sus causales. Pero al final del día lo deciden todo mediante el procedimiento parlamentario, legislativo. Yo les recuerdo que el proceso del juicio político iniciado contra el expresidente Guillermo Lazo, aunque inició de forma atropellada, con una causal ridícula de traición a la patria, que luego la cambiaron, que ni siquiera ponían bien el nombre en la petición, y todo esto que pasó 6 meses atrás, cuando lamentablemente la muerte cruzada nos mandó a este limbo político y jurídico que hemos vivido. Pero el proceso estaba en curso. Entonces, la Asamblea no es que ha iniciado un nuevo proceso, ha decidido continuar con el proceso que estaba activo. Y bajo esa premisa, yo creo que el proceso puede continuar y puede concluir. Y efectivamente, la Asamblea Nacional puede concluir con la censura del expresidente de la República y en consecuencia su inhabilitación. Y para allá van porque la popularidad de Lazo no solamente es pobre en la opinión pública, también lo es entre los actores políticos de la Asamblea Nacional. Entonces, creo yo que a diferencia del caso de la señora fiscal general, en contra de quien también se ha anunciado un intento de juicio político, a diferencia de ella, en el caso de Guillermo Lazo, los votos van a sobrar para la censura. Y en el caso de la fiscal general, me parece que, por el contrario, tal como lo han manifestado públicamente, van a faltar votos para siquiera dar inicio al proceso. Pero Lazo puede decir que lo han juzgado cuando él ya no es presidente. Aquí hay un abogado, André Benavide, que acaba de decir que los juicios políticos en contra del presidente o vicepresidente proceden exclusivamente en el ejercicio de sus funciones de acuerdo al artículo 129 de la Constitución, a diferencia de otras autoridades que pueden ser enjuiciados hasta 1 año después de cesar en su cargo. Lazo puede decir que la destitución, de repente lo que pueda ocurrir mañana, no procede porque han violado la Constitución, pues. Eso sin duda va a dar lugar a una discusión de trascendencia constitucional, pero recuerden que hace poquitos días la Corte Constitucional ya se pronunció diciendo que no van a tramitar acciones constitucionales respecto de juicios políticos. Al parecer, esto ya se había venido pensando y hay una articulación desde la Corte Constitucional,
desde la Asamblea Nacional para que el juicio termine y la censura prospere. Esa es mi opinión. Con lo que he visto, la verdad es que Guillermo Lasso con lo que dejó para el país, se lo buscó. Muy lamentable su gestión, la poca habilidad para articular con sus aliados. Obviamente no lo iba a hacer con sus opositores, terminó peleándose con todo el mundo y ninguna de las medidas que tomó resultaron. Y más bien esto de, por ejemplo, firmar cuestiones a último minuto se vio muy mal. Entonces, yo creo que sí se merece una reprimenda de cualquier tipo, ¿no? En este caso, no solamente será el favor popular, que no lo va a tener, creo yo, pero yo creo que la censura se le viene y me parece que es inevitable. Muy bien, doctor, le agradezco mucho. Ingeniero Mendoza. Muchísimas gracias, Alcidito. Y a propósito de eso, los, digamos, contrarios a Lasso dicen, asimismo en el argumento, que el juicio político ya inició. Correcto. Ya inició. Y que no solo inició, sino que llegó al pleno. No Así se es. quedó en la comisión de fiscalización y que al momento de haber estado en el pleno y de ya estar en el debate previo a la votación, significa que el juicio inició cuando era presidente. Ese es el argumento de ellos, ¿no? Estoy de acuerdo con ese análisis. ¿Está de acuerdo, Carlos Luis? Totalmente, estoy de acuerdo con ese análisis. Sin ninguna subjetividad, yo no tengo nada contra Guillermo Lasso, de hecho voté por él, lo digo públicamente, pensando en que su proyecto era el que iba a sacar adelante el país. Y me equivoqué. Y ahora él tiene que pagar las consecuencias de sus omisiones. Y creo que la decisión de esperar hasta el último minuto para ejecutar la muerte cruzada, cosa que mucha gente le recriminó y le Debió advirtió, haberlo hecho antes, ¿no? debió hacerlo antes, esta es la consecuencia. Ahí están las opiniones de nuestro invitado esta mañana, el doctor Carlos Luis Sánchez Gaete. Carlos Luis, que tenga muy buen día. Buenos días y pues para mí un gusto siempre compartir con ustedes. Creo que viene por ahí Jorge Sáez, ya lo veo, un excelente violinista. Qué gusto, Jorge, ¿cómo estás? Placer. Así es, un excelente violinista, un excelente músico, artista y director de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Hoy Vamos tienen a hablar. una presentación, creo. El jueves, de la Orquesta Filarmónica Municipal. Filarmónica, perdón. Sí, sí. Chévere, chévere. El mejor de los éxitos. Muchas De la gracias, pero Filarmónica. Ahí nos espera, pues, Jorge, ¿no? Pero por supuesto. Ya, perfecto. Gracias. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Muy amable, Carlos Luis. Muchas gracias. Hacemos una pausa.